Buenas tardes, mi nombre es Michael Velasco y soy estudiante del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Y para el siguiente video vamos a hablar sobre la modulación de frecuencia. Esta será la agenda de la presentación, hablaremos de estos temas para al final hacer una simulación de la teoría de FM. Iniciemos describiendo la ecuación básica de una señal periódica, es esta que está acá. Luego se tiene la ecuación de la longitud de onda, que para el objetivo de este video, como se tratará de ondas electromagnéticas, la velocidad es la velocidad de la luz. Acá se puede apreciar la representación de la función seno y coseno en el dominio del tiempo con ayuda de GeoGebra. En la otra diapositiva se puede hablar también de las regiones designadas por la ITU. Este organismo ha repartido el espectro electromagnético en todo el mundo en 3 regiones con el fin de administrar este recurso. Luego podemos hablar de las diferencias entre las ondas mecánicas como lo son la voz y las ondas electromagnéticas como lo son las ondas de radio. Una onda mecánica es la perturbación de las propiedades mecánicas de un medio de material que se propaga en el medio. La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable que se propaga a través del espacio transportando energía a la velocidad de la luz. Ahora, el sonido es el ejemplo más conocido de onda mecánica. La idea básica es parecida al experimento del péndulo de Newton en donde se tienen una serie de bolas atadas. Si se aleja la primera bola de su punto de equilibrio, soltándole y dejando que golpee a las demás, lo que ocurrirá es que se transportará la energía del golpe de bola a bola sin que ninguna de estas se mueva hasta que llegue a la bola final, y es ahí donde se manifestará el golpe. Haciendo la analogía en una onda sonora, se pueden asemejar a las bolas con los átomos en el medio, en donde se dé algún tipo de perturbación, la energía de dicha perturbación se propagará por medio de los átomos sin que ninguno de estos se mueva, provocando así la propagación de una onda. Una onda sonora en los fluidos como lo es el aire se propaga como una onda de presión. Por último, una onda mecánica viaja menos que las ondas electromagnéticas. Esto es debido a que en una onda mecánica la energía que se transmite es de movimiento, mientras que en una onda electromagnética la energía es de carga eléctrica, la cual pesa menos y por tanto hay menos atenuación y más recorrido. Siguiendo con el tema de la atenuación de una onda, eso está descrito por la ley del inverso del cuadrado, la cual se refiere a ciertos fenómenos físicos en los cuales la intensidad de la onda es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro donde se origina. Es decir, si se está emitiendo algún tipo de radiación, se espera que la energía de esta decaiga con el cuadrado de la distancia, como acá en donde la luz de esta linterna se irá atenuando con la distancia. Bueno, para empezar a hablar del tema del análisis de Fourier, lo primero que debo mencionar es que detrás de las ideas básicas que nos interesan, hay todo un aparataje matemático de fórmulas, ecuaciones diferenciales, propiedades y demás, tanto para las series como para las transformadas de Fourier, que a fin de cuentas si nos ponemos a hablar de eso, extendería demasiado el video. Empezando por la transformada de Fourier se utiliza para pasar una señal al dominio de la frecuencia. Inicialmente, nos enseñan a representar una señal en el tiempo, como por ejemplo acá que se tienen dos señales seno, x de t y y de t. Pero lo que nos plantea Fourier es que las señales se pueden representar también en el dominio de la frecuencia, para así obtener información que no es evidente en el dominio del tiempo, como acá. Las mismas dos señales x de t y y de t, con la misma amplitud de frecuencia, pero ahora se representa como una flecha por ser señales puras. Acá es más fácil, por ejemplo, saber sobre qué ancho de banda se concentra la energía de una señal. Bien, sabiendo lo anterior, podemos seguir ahora con las series de Fourier. Mediante esta podemos representar una señal en términos de sus componentes sinusoidales. Por ejemplo, acá se tiene de nuevo dos señales x de t y y de t. Si estas dos señales quisieran sumarse, se puede hacer sumando ambas funciones en cada instante de tiempo. Haciendo esto con x de t y y de t, obtenemos esta función h de t, que ya no es un seno. Y esta señal h de t también tiene su representación en el dominio de la frecuencia, solo que ya no será una sola flecha, ya que la función no es una señal pura seno o coseno. Ahora serán dos flechas porque h de t son dos senos sumados. Como se ve acá, tenemos dos armónicos, uno x de f y el otro y de f, ambos con la misma amplitud y frecuencias porque siguen siendo las mismas señales. Y si se ve, en el dominio de la frecuencia las variables se escriben con mayúsculas para hacer la diferenciación.
Lo que hay que tener en cuenta acá es que tanto las señales x de t y y de t y también la señal h de t se representan en el dominio de la frecuencia como solo esta gráfica. Y lo otro importante a destacar es que cualquier señal se puede expresar como y representar como una suma de senos y cosenos. Como en esta gráfica, si se quisiera construir una señal cuadrada que está en el dominio del tiempo, que es el eje de la izquierda, haciendo lo que se hizo en las diapositivas anteriores, debería empezar a sumar muchos senos de diferentes amplitudes y diferentes frecuencias, y cada vez más se iría apareciendo la señal cuadrada. Para conseguir una señal cuadrada plena, necesitaría entonces sumar infinitos senos. Si ahora miramos esta suma infinita de senos en el dominio de la frecuencia, que es el eje de la derecha, veríamos una serie de flechas con diferentes amplitudes y frecuencias que van hacia el infinito. Este mismo principio lo puedo aplicar también para diferentes señales periódicas, como por ejemplo para la señal triangular o la diente de sierra. Pero ¿qué pasa si la señal no es periódica como la voz humana? Pues el principio es el mismo, solo que como la voz es impredecible, entonces en el dominio del tiempo se vería una señal rara, sin ningún tipo de patrón. Y en el dominio de la frecuencia se verían ciertos armónicos para la voz en un cierto instante de tiempo, pero en otro instante de tiempo estos armónicos cambiarían subiendo y bajando. Luego hablaremos de la potencia. Toda onda electromagnética transporta energía y por tanto también potencia. La definición más general para esta es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Esta es la potencia media medida en watts. Y existen diferentes tipos de potencia, pero la que nos interesa es la potencia eléctrica, la cual está dada principalmente por esta fórmula. Potencia igual a voltaje por corriente. También hablaremos de la ganancia. Básicamente es una relación de dos magnitudes, una de entrada y otra de salida, y es una medida adimensional. Está la ganancia tanto para el voltaje como también para la corriente y la potencia. Pero esta ganancia también puede ser descrita de otra forma, que son los decibeles. Estos se usan sobre todo para amplificadores y atenuadores. Donde hay amplificadores hay ganancias y donde hay atenuadores hay pérdidas. Y son bastante útiles para las telecomunicaciones. La ventaja de utilizar decibeles es que la ganancia expresada en decibeles simplemente se suman o se restan simplificando los cálculos. Existen dos tipos de medidas en decibeles, las relativas, que son los dBs y nada más, y es una medida referida a dos puntos, y están también las absolutas, que hay un montón, y se usan para diferentes cosas. Por ejemplo, el dBm se suele usar para recepción, para las antenas son los dBis, para la telefonía los dBus, y etc. Se les dice absolutas porque están referidas a un solo punto, es decir, nos dicen cuánto hay de algo exactamente en ese punto. Pasemos a las fórmulas. Para las relativas tenemos estas, usando la ganancia. Se expresa como una relación logarítmica para hacer de relaciones muy grandes o muy pequeñas números más convenientes. Hay que tener en cuenta que para corriente y voltaje se multiplica un 20 y para la potencia un 10. Acá abajo están las absolutas, que como se dijo están referidas a un solo punto. Por ejemplo, para los dBms el punto de referencia es 1 milivatio y para los dB microvoltios el punto de referencia es 1 microvoltio. Y así para todas las medidas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede empezar a hablar de modulación. Los primeros conceptos que se debe conocer es el de la señal moduladora y la portadora. La señal moduladora es una señal con baja frecuencia, la cual puede ser una señal pura como un seno o un coseno, o también puede ser una señal no determinista, es decir, que sea impredecible. Esta señal es la que lleva la información. La señal portadora es una señal con alta frecuencia que por lo general es una señal pura. Esta, como su nombre lo indica, será una portadora y lo que llevará será la información, la cual es un pasajero. Por lo tanto, la modulación se puede definir como el proceso por el cual la señal moduladora cambia las características como frecuencia, ángulo o amplitud de una señal portadora. Y dependiendo de qué características cambie, se hablará de un tipo de modulación diferente. Como ya se había dicho, se hablará principalmente de FM. Entonces, es básicamente manipular la frecuencia de la portadora. ¿Quién la controla? La señal moduladora, que lleva la información, como puede ser la voz. Bueno,
Inicialmente, si se tiene una portadora de alta frecuencia en reposo y se le inyecta una tensión provocada por la señal moduladora, hará que la frecuencia de la portadora varíe en un pedazo del tiempo. Por tanto, la modulación será por frecuencia, lo cual es bastante útil, ya que FM será mucho más inmune al ruido, interferencias y demás, a diferencia de AM. La frecuencia instantánea de una señal portadora puede variar cuando es afectada por una señal moduladora. Así, la frecuencia instantánea queda igual a esto, donde Kf es el factor de sensibilidad de frecuencia y sus unidades son hercios sobre voltios, para compensar. Luego, si se integra esta frecuencia en un periodo, resulta la fase. Después se reemplaza la fase en la señal moduladora, obteniendo lo siguiente. Como se puede ver, todo queda dentro del ángulo del coseno. Por último, se integra Bm y se obtiene lo siguiente, esta ecuación, donde el índice de modulación para Fm es beta y delta F es la desviación de frecuencia. Por tanto, la ecuación de Fm será esta de acá. Pero, ¿qué es la desviación de frecuencia y el índice de modulación? Empezando por la desviación de frecuencia, son las excursiones que hace la frecuencia de la señal FM, o también es cuánto se mueve la frecuencia portadora con respecto a su punto de equilibrio. Es decir, es cuánto ha variado la frecuencia de la señal FM con respecto a la frecuencia de la portadora. En el dominio del tiempo, eso se ve reflejado en la forma de acordeón que toma la señal FM. Y en el dominio de la frecuencia, lo que hace es dibujar muchos armónicos de un punto a otro muy rápido. Si las tensiones de la moduladora son muy grandes, entonces las excursiones de la desviación de frecuencia serán más grandes, y pues si son pequeñas, lo contrario. Y bueno, se puede hallar con estas dos fórmulas. Luego está el índice de modulación, que es la desviación de frecuencia pero dividido entre la frecuencia moduladora, lo que nos dará una idea de cuánta modulación de FM hay. A mayor índice de modulación, mayor manipulación de frecuencia habrá. Ahora, para hablar de FM en los dominios que hemos discutido, pensemos primero en una señal moduladora que es periódica como un seno. En el dominio del tiempo sería una onda periódica y en el de la frecuencia un solo armónico. Ahora pensemos en una señal portadora con la misma representación en ambos dominios y las mismas características que la señal moduladora, solo que con alta frecuencia. Si estas dos señales se multiplican en el dominio del tiempo, se obtendrá algo como esto, donde se verá que habrá una modulación de la frecuencia debido a las tensiones de la señal moduladora. Pero si miramos esto en el dominio de la frecuencia, se verá algo como esto. Se verán muchos armónicos con la portadora en el medio. Ahora, si se piensa en la señal moduladora como una señal no periódica como la voz y se ve en el dominio del tiempo, sería como una onda impredecible. Y si se mira en el dominio de la frecuencia, no sería un solo armónico, sino que se vería una banda de armónicos. Pero esto del dominio de la frecuencia de FM pues puede parecer complejo. Para poder entenderlo mejor y cómo interpretar estos armónicos y calcularlos y demás, debemos echarle un vistazo a lo que son las funciones y los coeficientes de Bessel. Estas no solo ayudarán a comprender mejor toda esta teoría, sino que serán necesarias a la hora de hacer mediciones reales con un analizador de espectros. Entonces, si se tiene la ecuación de FM y quisiera expandirse usando identidades trigonométricas, quedaría de la siguiente manera, donde si se fijan quedan expresiones del tipo seno del seno de x, lo cual haría de esta una solución bastante compleja. Pero para simplificar las cosas, la solución puede darse solo en términos de una serie infinita de funciones de Bessel. En realidad, aquí no es importante entrar en el tratamiento de estas funciones. Basta con decir que el desarrollo de la expresión anterior puede expresarse como esta ecuación de acá, donde los Jn de beta son los llamados coeficientes de Bessel. Esta ecuación está dividida en tres partes. En la primera parte solo está la componente J0bc con la frecuencia portadora, por lo cual corresponde a la portadora. En la segunda parte hay una sumatoria hacia el infinito y si se fijan en el coseno, en el ángulo estará la frecuencia portadora más n veces la frecuencia moduladora. Y por último,
En la última parte estará también la sumatoria hacia el infinito, pero esta vez primero se multiplicará por un -1 a la n, lo que hará ir alternando en positivas y negativas las componentes. Luego en el coseno, dentro del ángulo, si se fijan ahora será la diferencia de las frecuencias. Como se ve acá en la siguiente diapositiva, esta es la ecuación de FM de la que estamos hablando anteriormente, pero representada en el dominio de la frecuencia. Los armónicos están divididos en colores. En el armónico central se encuentra la frecuencia portadora. Para la segunda parte de la ecuación están los armónicos verdes, hacia la derecha, y hacia la izquierda están los armónicos azules, donde las componentes van variando de positivo a negativo debido al -1 que se dijo. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que tanto en un analizador de espectros como en un programa de simulación, esta gráfica del espectro de frecuencias no mostrará armónicos negativos, sino todos positivos. Para esto se debe aplicar el valor absoluto a la ecuación de la que estamos hablando y listo. Por último, terminando con la teoría, se puede hablar también del ancho de banda de FM. Principalmente hay dos. El primero es el ancho de banda por Bessel, que es bastante simple, se puede hacer una diferencia entre las frecuencias del espectro, o también está esta fórmula, que es 2 veces el número de armónicos hacia la derecha por la frecuencia moduladora. La segunda forma es el ancho de banda de Carson, el cual es mejor porque hay un ahorro del 32% usando estas fórmulas. Y listo, eso sería toda la teoría de la que hablaremos en este video para pasar con la simulación. Hablemos primero del Excel, que nos será de gran utilidad para realizar los cálculos de los coeficientes de Bessel. Entonces, para empezar se definirán unos datos que serán ingresados manualmente acá arriba en la sección amarilla. Estos datos son el voltaje de la portadora, la frecuencia de la portadora, la frecuencia de la moduladora y el índice de modulación. Luego en las casillas moradas será un cálculo para pasar a voltaje RMS, el voltaje de la portadora. El voltaje RMS es igual al voltaje pico entre la raíz de 2. Será un dato necesario porque en el ETSPICE, cuando se vea FM en el dominio de la frecuencia, en el eje horizontal no se verán voltios como lo hemos visto anteriormente, sino que se verán decibelios de voltaje RMS. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando se está aprendiendo se usa por lo general señales puras, y estas sí pueden tener un voltaje pico normal, pero en la realidad las señales no son puras y sus voltajes pico están dados realmente por un voltaje RMS. Esto hay que tenerlo en cuenta ya que en un analizador de espectros o el mismo LTSPICE, cuando hagamos la simulación, trabaja con voltajes RMS porque están diseñados para hacer cálculos de señales en la realidad. Enseguida tenemos el cálculo de los coeficientes de Bessel en todo el recuadro azul. Como se ve, hay 10 coeficientes y el cálculo se hace con la siguiente función, en donde el primer parámetro se ubica el beta y en el segundo parámetro se ubica el número de la posición del coeficiente. Y listo, se tendrían esos 10 coeficientes de Bessel y abajo hay una fila que es el cálculo de los coeficientes elevados al cuadrado para comprobar que si al sumarlos al final da 1, entonces nos diría que está bien calculado. Luego, la primera columna verde es para ver fácilmente de qué componente estamos hablando. La columna en gris son los mismos coeficientes de Bessel pero reorganizados en forma de columna para poder hacer los cálculos más fácil. Luego está la columna en rosado, donde será el cálculo de la componente de Bessel por el voltaje RMS del que estamos hablando hace un rato. Y a esto se le saca valor absoluto por lo que dijimos de que en un analizador de espectros y en la simulación no se mostrarán armónicos negativos. Por último, la columna en azul claro con los decibeles de voltaje RMS. Estos son decibeles absolutos y además de voltaje RMS. Por eso se usa un 20 en la fórmula. Y se le saca logaritmo a cada una de las casillas moradas anteriormente calculadas. Estos valores de las casillas azul claro son los armónicos que veremos y compararemos a continuación en la simulación de LTSPICE al ver el espectro de frecuencias. Luego podemos hablar del LTSPICE.
Acá para hacer la simulación de FM hay varias opciones, pero la que veremos en este video será usando la fuente independiente de voltaje en modo SF-FM, en inglés Single Frequency FM. Si ponemos la fuente de voltaje y abrimos su configuración, nos mostrará un panel como este, en donde nos pedirán los mismos datos que ingresamos en el Excel, exceptando el nivel de C. En la imagen de la derecha tengo un recorte de lo que nos dice la ayuda de LTSpice sobre SF-FM. Nos dice a qué corresponde cada dato, sus unidades, y también nos muestra la ecuación de FM, que es exactamente igual a la que mostré hace un rato. Miremos ahora directamente LTSpice. Acá está la fuente conectada a tierra y a un cable que va a un nodo de salida, donde mediremos con la sonda. Si damos clic derecho a la fuente, veremos las opciones de las que hablé hace un rato, donde están los datos que también ingresé en el Excel. Lo siguiente es poner un transiente, yo lo puse de 5 milisegundos, y procedemos a simular. Ubicamos la sonda en la salida y vemos esta señal en el dominio del tiempo, que es la modulación FM. Acá no se ve el efecto de acordeón de la frecuencia que mencionábamos, pero se podría mirar haciendo un zoom a la señal, aunque no es necesario. Ahora, si se quiere mirar en el dominio de la frecuencia, también se puede hacer usando el visor de Fast Fourier Transform. Desplegamos las opciones en vista, luego FFT, y aparecerá esta ventana. Acá no hace falta cambiar nada, se le da OK. Y veremos la modulación FM en el dominio de la frecuencia. Para poder ver los armónicos bien, toca ajustar o hacer un zoom y ajustar los ejes. El zoom no es necesario capturar los picos, sino basta capturar los armónicos. Luego ajustamos el eje horizontal, quitando la escala logarítmica y ajustando el rango de frecuencias para ver el número de armónicos que nos dijo Excel. Para este caso, Excel nos dijo que teníamos 5 armónicos sin contar la portadora. Entonces lo ponemos de 94.5 kHz con un espaciamiento de 1 kHz hasta los 105.5 kHz. Le damos OK y ya se vería mejor la gráfica. El eje vertical no es tan necesario modificarlo, pero también se puede hacer. Ahora, si desplegamos un solo cursor y empezamos a medir para contrastar los datos con el Excel, ubiquemos el cursor en la punta del armónico de la portadora y se verá que está justo en la frecuencia de la portadora, que son los 100 kHz. Y el valor de los decibeles de voltaje es menos 26.56, que si comparamos con el Excel buscando el coeficiente de Bessel 0 calculado, veremos que acá nos dio menos 26.02, bastante cerca al valor medido en el LTSpice, pues lo que está bastante bien. Miremos ahora el primer armónico. Ubiquemos el cursor y en la punta, y de frecuencia nos da 101 kHz y los decibeles nos dan menos 6.2, y en Excel para el armónico 1 nos dio menos 6.02, lo cual está bastante cerca. Comprobemos otro armónico, puede ser el segundo armónico de la mitad, pero hacia la izquierda. Como se puede ver, la frecuencia es la frecuencia portadora menos 2 veces la frecuencia moduladora, que es igual a aproximadamente 98 kHz, y los decibeles dan menos 7.05, y en el Excel es el segundo armónico hacia abajo, da menos 6.94, lo cual pues también está bastante cerca. Pero, ¿por qué no da el valor exacto? El LTSpice tiene que dar el valor exacto. Esto es porque no se puede ubicar, o no podemos nosotros ubicar bien el cursor justo en la punta del armónico. Si se quisiera ver mejor, tendría que hacer un zoom justo en el armónico que queremos para poder ubicar el cursor más fácil. Si lo hacemos con el armónico que acabamos de mirar y ubicamos el cursor justo en la punta, veremos que el valor mejorará, pasa de
menos 7.34 a menos 7.05. Y en el Excel nos dio menos 6.94, que si fijamos, pues nos da mucho más cerca que lo obtenido anteriormente. Y listo, tendríamos casi todo explicado. Algo que también cabe mencionar es lo de la resolución del ancho de banda, denominado RBW, que es parecido a lo que hablamos hace un momento, de lo que los valores no cuadrarán justo como en los cálculos, pues en un analizador de espectro, para poder hacer mediciones más precisas de los armónicos, hay un parámetro que se puede ajustar, que es el RBW, y nos ayudará a mejorar la resolución del ancho de banda. Bueno, queda por mostrar unos ejemplos para diferentes tipos de modulación. Para este primero se tienen estos datos con índice de modulación 1 y nos dice que la señal tendrá 7 armónicos en total. Si esto se comprueba en el ETSPICE, haciendo el mismo proceso que hicimos hace un rato, se puede verificar que los cursores marcan mediciones correctas de frecuencia y decibeles. Para la segunda, tenemos un índice de modulación de 4 y 15 componentes. En el ETSPICE pues saldrán estas 15 componentes y el cursor indica unas buenas mediciones. Y por último, con un índice de modulación de 5 y una amplitud de portadora de 3, nos salen 20 armónicos. En el ETSPICE pues lo mismo, están los 20 armónicos y las mediciones con el cursor también concuerdan. Y bien, eso sería todo por este video y muchas gracias por su atención.